Pasemos a resolver el siguiente ejercicio. Tenemos una integral entre 0 y 1 de x por e a la x diferencial x. El tema de hoy, ya lo habrán visto en el título, integración por partes. Es uno de los métodos de integración que se usa, ya que si uno eh, descompusiera esta multiplicación en dos integrales, no llegaría al mismo resultado que si integrara de esta manera, que ya de por sí creo que es difícil integrar esto. Entonces, para eso lo que se usa es esta fórmula que está acá, la integral de a a b de la derivada de f por g, ambas funciones, igual a la función evaluada en b por la función g evaluada en b, menos la función f evaluada en a por la función g evaluada en a, menos la integral entre a y b de la función f por g'. Acá hay que tener en consideración, en cuenta, qué función vamos a elegir que sea la f' y la g, de tal manera que luego podamos integrar la f de manera sencilla y derivar la función g también de manera sencilla. Acá voy a proponer, por ejemplo, que la función g de x sea el x, ¿no? Esta parte de acá va a ser g de x. Entonces, al derivarlo respecto de x, esto nos da simplemente 1. Y si tomo f' de x igual a e a la x, su integral f de x va a ser igualmente e a la x. Recordar que la integral de e a la a por x sería e por a la a por x sobre a. En este caso la x está multiplicada por 1, así que es dividir entre 1, que no tiene sentido, ¿no? Entonces esta va a ser nuestra f' de x. Entonces ya tenemos la f', tenemos la g, tenemos también los valores del intervalo. En este caso a va a ser 0 y b va a ser 1, por lo que la integral de 0 a 1 de x por e a la x diferencial x es igual a f de b. F es la que integramos, e a la 1 por g de b, que es 1, menos f de a. F, en este caso el a es 0, e a la 0, por g g de x, que es 0. A esto le hay que restar la integral entre 0 y 1 de f, que es e a la x, por g', que es 1. Nos queda entonces una integral un poco más sencilla. Continuando con la resolución, e a la 1 es e, por 1 me va quedando e, y acá este 0 cancela todo, así que esto me queda e menos la integral de 0 a 1 de e a la x, acá me falta poner diferencial x, e a la x por 1 es e a la x, diferencial x. Ya vimos que esto es sencillo de integrar, va quedando e menos
la integral de e a la x es e a la x evaluado entre 0 y 1. Por lo tanto, esto me va quedando el primer valor e menos e a la 1 más e a la 0, que es 1. ¿Mm? Este e, que estaba elevado a la 1, se va con este e, y este e a la 0 vale 1. Por lo que la integral de 0 a 1 de x por e a la x diferencial x da 1.